Me quedé parada frente a la entrada del restaurante más exclusivo de la ciudad, sin imaginar que esa noche cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. No por la comida, ni por las luces, ni siquiera por las miradas que se clavaban como cuchillos en mi espalda, sino por una verdad enterrada, y por un nombre que, hasta en Tao, había preferido olvidar. Lo que comenzó como una cena de aniversario, terminó siendo una cena de revelaciones. Traiciones familiares, secretos que dormían bajo llave, y una historia que yo misma desconocía por completo. A veces, el destino tiene una forma cruel y perfecta de alinear las piezas. Me detuve justo en la entrada del Mirador, el restaurante donde las familias más influyentes de la ciudad celebraban sus triunfos, sus alianzas, y, esa noche, el aniversario de bodas de mis suegros. Llevaba semanas esperando ese momento, no por el evento en sí, sino porque, por primera vez, me sentía lista para mostrar quién era realmente. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el maitre me interceptó con una expresión incómoda. Revisó la lista de invitados una vez, luego otra, y una tercera vez, con el ceño fruncido. Lo siento, señora. Su nombre no aparece en la lista para la cena de la familia Mendoza. Mi corazón dio un vuelco. Tragué en seco, tratando de no dejar que el pánico me alcanzara. Era imposible. Había sido invitada. Alejandro, mi esposo, estaba adentro. Lo había confirmado todo. Tenía que ser un error. Y, sin embargo, todas las miradas ya comenzaban a volcarse hacia mí como si yo fuera una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Desde el otro lado del salón, la vi. Elena, mi suegra. Caminaba hacia mí con esa elegancia ensayada que usaba como armadura. Sonreía. No con ternura, sino con una satisfacción apenas disimulada. ¿Hay algún problema, Carmen?, preguntó con una voz dulce, pero cargada de veneno. Mi nombre no está en la lista, respondí, esforzándome por no temblar. ¡Qué extraño!, exclamó, llevándose la mano al pecho con fingida sorpresa. Seguro fue un error administrativo. Pero como puedes ver, todas las mesas están completas. Quizás un lugar más, accesible a tu presupuesto, te quedaría mejor. Sus palabras me atravesaron como agujas finas y precisas. Sentí el calor subir a mis mejillas, no por la vergüenza de estar fuera de lugar, sino por la rabia de saber que todo esto había sido orquestado. Elena nunca me aceptó como parte de su familia. En 5 años de matrimonio con su hijo, no hubo un solo gesto de verdadera aceptación. Para ella, siempre fui la camarera con aspiraciones, la que venía de una familia obrera, la que pagó sus estudios sirviendo mesas mientras soñaba con un lugar entre los grandes chefs. Te guardaremos postre, añadió con una sonrisa cruel antes de girarse con gracia y volver a su mesa. Me quedé ahí, estática. Podía marcharme. Podía llorar. Podía convertirme, una vez más, en la mujer que se tragaba el dolor en silencio. Pero no lo hice. Porque justo entonces, al fondo del restaurante, lo vi. Roberto Alarcón. El dueño de El Mirador. El hombre que me había dado mi primera oportunidad cuando nadie más creyó en mí. Y sin que nadie lo supiera. El comienzo de una historia que cambiaría esa noche, y todas las que vendrían después. Mi corazón latía con fuerza mientras me abría paso entre las mesas, ignorando las miradas curiosas que seguían mi andar. Cada paso que daba era una decisión, no volver a agachar la cabeza, no dejar que el desprecio de Elena dictara el valor de mi presencia. Cuando Roberto me vio, su rostro se iluminó con una sorpresa genuina. Dejando de lado la conversación con unos clientes, avanzó hacia mí con los brazos abiertos. «Carmen, qué sorpresa verte aquí», exclamó, rodeándome con un abrazo que no solo era afectuoso, sino también lleno de historia. «Hola, Roberto», respondí con una media sonrisa. Parece que hay un pequeño problema con mi invitación a la cena de aniversario de los Mendoza. Su expresión cambió al instante. Frunció el ceño, confundido. «¿Pero si tú fuiste quién? ¿Podemos hablar en privado un momento?», lo interrumpí con voz firme. Al mirar de reojo, noté a Elena acercándose con el rostro tenso, como si presintiera que algo se le escapaba de las manos. Roberto asintió de inmediato. Me guió hasta su oficina, cruzando el salón como si nada fuera fuera de lugar. Pero cada paso era un terremoto invisible bajo los pies de Elena. Una vez dentro, me dejé caer en una de las sillas y solté un largo suspiro.
El silencio era denso, como si las paredes también escucharan. ¿Me puedes explicar qué está pasando, Carmen? Pensé que esta noche era tu gran momento, dijo Roberto, aún desconcertado. Mi suegra ha estado intentando sabotearme desde el primer día que conocí a Alejandro, respondí con calma amarga. Pero esto ya es otro nivel. Ella no sabe quién soy realmente. Aquí. Roberto me observó por un instante. Después, negó lentamente con la cabeza. ¿Nadie en la familia de Alejandro lo sabe? Solo él. Quería que fuera una sorpresa. Todo estaba preparado para esta noche. Me incliné hacia él, bajando la voz como si fuera a revelar un crimen. 3 años atrás, cuando decidiste expandir el mirador, invertí todos mis ahorros. Me convertí en socia minoritaria. Mi experiencia en gastronomía y mi visión transformaron este lugar. Esta noche, yo debía ser presentada oficialmente como la nueva chefa ejecutiva. Roberto se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su expresión se endureció. ¿Y ahora qué piensas hacer? Una sonrisa comenzó a dibujarse en mis labios. Una que no tenía nada de venganza, sino de determinación pura. ¿Recuerdas ese menú especial que hemos estado perfeccionando durante meses? ¿Cómo olvidarlo? Creo que esta es la noche perfecta para presentarlo. Roberto me miró por unos segundos antes de soltar una carcajada. Carmen Jiménez, siempre ha sabido convertir los obstáculos en oportunidades. Y mientras me ponía el uniforme de chef que guardaba en esa oficina, sentí que algo dentro de mí se encendía. Esta vez, no dejaría que me silenciaran. No esta noche. No en mi propio restaurante. Mientras abotonaba lentamente el uniforme de chef frente al pequeño espejo del despacho, mi mente repasaba cada instante de los últimos 5 años. Las veces que Elena me corrigió delante de extraños, los cumpleaños en los que fui relegada a invitada, las cenas familiares donde mi opinión no contaba. Todo estaba ahí, latiendo bajo la tela blanca que ahora cubría mi piel. Pero esta vez, no había dolor. Solo fuerza. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era Alejandro. ¿Dónde estás? Mi madre dice que cancelaste a última hora. Otra mentira más. Respiré profundo. No podía permitir que la rabia me desviara. Respondí con pocas palabras, pero con la certeza de quien ya había elegido su camino. Estoy en el restaurante. No te preocupes. Todo saldrá bien. Confía en mí. Coloqué el móvil en silencio y me até el delantal con un nudo firme. Al salir del despacho, el bullicio del comedor me golpeó como una ola cálida y densa. El murmullo de conversaciones, el tintinear de copas, el sonido de cubiertos sobre porcelana. Todo seguía su curso, como si nada. Hasta que aparecí. Caminé con paso firme por el pasillo central, con la cabeza en alto, dejando atrás a la mujer que alguna vez pidió permiso para existir. Sentí las miradas posarse sobre mí, algunas sorprendidas, otras confundidas. Y entonces, la vi. Elena. Estaba sentada en su mesa, rodeada de amigos, parientes y sonrisas falsas. Levantó la vista, y me vio. Por un segundo eterno, su rostro se congeló. Su copa quedó suspendida en el aire. Sus ojos se agrandaron, como si su mundo comenzara a desmoronarse frente a todos. ¿Qué significa esto? Preguntó en voz alta, intentando mantener la compostura, aunque su tono delataba la grieta que ya se abría. Antes de que pudiera responder, Roberto apareció a mi lado. Su porte era sereno, pero sus palabras tenían el peso de una sentencia. Señora Mendoza, dijo con una sonrisa diplomática, permítame presentarle oficialmente a Carmen Jiménez, socia y nueva chefa ejecutiva del Mirador. Un silencio pesado se apoderó del salón. Por primera vez, nadie tenía algo que decir. Elena no supo cómo reaccionar. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Alejandro, visiblemente alterado, se acercó a mí con paso apresurado. Sus ojos, llenos de preguntas, me buscaron con urgencia. Carmen, lo siento tanto. No sabía que mi madre había. No es momento para eso. Lo interrumpí suavemente, tomando su mano. Tenemos un aniversario que celebrar. Pero justo cuando me giraba para dirigirme a la cocina, sentí una mano aferrarse con fuerza a mi brazo. Me detuve. Era Fernando, el padre de Alejandro.
Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una expresión que jamás le había visto antes: miedo. Tú no puedes ser la socia de Roberto, susurró con voz temblorosa. Eso significaría que, tú sabes sobre. Se detuvo. Su lengua se negó a revelar lo que su alma ya había gritado en silencio. Y en ese instante, entendí que había algo más. Mucho más. El agarre de Fernando fue breve, pero su mirada decía todo lo que sus palabras no se atrevieron a pronunciar. Sus pupilas dilatadas, la tensión en su mandíbula, el temblor imperceptible en su mano. Algo se rompió dentro de él cuando me vio con el uniforme. Y no tenía nada que ver con orgullo. Era miedo. Miedo puro. ¿Saber sobre qué, don Fernando? Pregunté en voz baja, manteniéndome firme, aunque el corazón comenzaba a acelerar. Él retrocedió un paso, soltándome como si mi piel quemara. Nada, olvídalo, murmuró, desviando la mirada como un niño atrapado en una mentira. Pero no era nada. Era todo. Y lo sabía. Sin decir más, seguí mi camino hacia la cocina. La puerta se cerró detrás de mí con un leve chirrido, aislándome del murmullo creciente del comedor. Allí, entre ollas, cuchillos y fogones encendidos, encontré algo que no existía en el otro lado del salón: respeto. Mis cocineros, mi equipo, me recibieron como lo que era. No como la nuera indeseada, no como la esposa de Alejandro, sino como su chef, su líder. La mujer que había transformado esa cocina con trabajo duro, nuevas ideas y una pasión que no cabía en ninguna etiqueta social. ¿Está lista para su gran noche, chef?, preguntó Martín, uno de los más antiguos, con una sonrisa cómplice. Más que nunca, respondí, atándome el delantal con una determinación renovada. Sabía que los ojos del mundo estaban puestos sobre mí. No por fama, ni por escándalo, sino porque estaba a punto de romper un patrón que me había perseguido desde la infancia, el de tener que pedir permiso para brillar. Me asomé por la ventana de servicio. En la mesa principal, los Mendoza intentaban retomar la compostura. Elena hablaba en voz baja con sus amigas, su rostro tenso, casi envejecido de golpe. Alejandro estaba de pie, con los brazos cruzados, la mirada fija en su madre. Nadie se atrevía a hablar con él. Nadie se atrevía a hablar de mí. Entonces, vi a Alejandro avanzar entre las mesas hasta la puerta de la cocina. Entró, buscándome entre el bullicio del personal. Carmen, dijo con urgencia. Necesito hablar contigo. Lo llevé a un rincón apartado. Podía ver en sus ojos que algo más estaba por explotar. Tu madre intentó humillarte, empezó. Lo sé. Y te juro que no tenía idea. Pero, hay algo más. Algo grave. Su voz temblaba. No por miedo a mí, sino por lo que sabía. Escuché a mi padre hablando por teléfono. Está aterrado. Dijo algo sobre la inversión inicial del restaurante. Mencionó documentos. Cosas que Roberto guarda. Cosas que tú podrías descubrir. Mi respiración se cortó. Las piezas comenzaban a encajar. Y lo que estaba en juego, ya no era solo mi dignidad. Era mi historia. Mi familia. Mi pasado entero. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Porque esta historia apenas comienza. Lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará todo lo que creías saber sobre esta familia, y sobre el poder de una mujer decidida a enfrentar su pasado. Si te está emocionando este relato, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte historias que te llegan al alma. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que alguien intentó borrarte, y aún así seguiste adelante? Quiero leerte. Quiero saber tu historia también. Quédate hasta el final, porque la verdad está a punto de salir a la luz. Y te aseguro, no será lo que esperas. El silencio entre Alejandro y yo era espeso como el humo de una cocina cerrada. Él me miraba, intentando encontrar palabras, pero lo que había escuchado lo desbordaba. Yo, en cambio, sentía una calma peligrosa. No esa que viene con la paz, sino la que precede a una tormenta. ¿Estás segura de lo que escuchaste?, pregunté en voz baja, como si el aire pudiera traicionar nuestras palabras. Sí, respondió sin dudar. Mi padre hablaba con alguien. Estaba nervioso, muy nervioso. Dijo que si tú descubrías la verdad, todo se vendría abajo. Mencionó una carpeta, en la caja fuerte de Roberto. Una carpeta.
Documentos. Mi respiración se volvió más lenta. Como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de cruzar una línea invisible, una que me separaría para siempre de la ingenuidad que alguna vez me protegió. Necesito hablar con Roberto, dije, sin espacio para dudas. Alejandro asintió, pero antes de dejarme ir, me tomó de la mano. Ten cuidado, Carmen. Mi familia puede ser despiadada cuando se siente amenazada. Lo sé mejor que nadie. Lo miré a los ojos. No con miedo, sino con una mezcla de ternura y determinación. Ya no tengo miedo, Alejandro. Lo que me quitaron una vez, estoy lista para recuperarlo. Salí de la cocina con paso decidido. Roberto estaba cerca de la barra, supervisando los detalles del servicio. Me acerqué y, sin rodeos, solté la frase que llevaba quemando en mi garganta. Necesito la llave de tu caja fuerte. Su rostro cambió. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Como si hubiera estado esperando ese momento, y temiéndolo. Carmen, algunas verdades son peligrosas. Más peligroso es vivir en la ignorancia, le respondí con firmeza. Esta familia ha manipulado mi vida durante años. Merezco saber por qué. Por unos segundos eternos, no dijo nada. Luego, con un suspiro resignado, metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña llave. En el falso fondo del cajón de mi escritorio hay una carpeta roja. Pero te advierto, lo que descubrirás puede cambiar tu matrimonio para siempre. Tomé la llave. Sentí su peso, no en la mano, sino en el pecho. Caminé rumbo a la oficina sin mirar atrás, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar no solo pondría a prueba mi historia con Alejandro, sino todo lo que creía saber sobre mis orígenes. Pero antes de llegar, una sombra se cruzó en mi camino. Era Elena. Su rostro, desprovisto de la arrogancia habitual, era ahora una máscara tensa, sostenida apenas por el orgullo. Si crees que puedes arruinar esta noche, estás muy equivocada, susurró con voz baja, como una amenaza contenida. La miré directamente a los ojos. Ya no como la nuera humillada, sino como la mujer que había despertado. No soy yo quien arruinó esta noche, Elena, respondí. Pero seré yo quien descubra la verdad que tanto temes. Y seguí caminando. Sin saber que, detrás de mí, Fernando me había visto recibir la llave, y se dirigía a toda prisa hacia la oficina. Dispuesto a detenerme. A cualquier precio. Cerré la puerta de la oficina tras de mí con manos temblorosas. El sonido del cerrojo fue como un suspiro final antes del abismo. Allí, sola, enfrentándome a lo desconocido, sentí una mezcla de vértigo y necesidad. Tenía miedo, sí, pero más miedo me daba seguir viviendo en una mentira. Me arrodillé frente al escritorio de Roberto. Mis dedos buscaron el borde del cajón inferior hasta encontrar lo que él había mencionado, un fondo falso. Lo empujé con cuidado. Se dio con un clic seco, revelando una carpeta roja, envejecida, con las esquinas dobladas y el lomo agrietado. Al abrirla, el tiempo pareció detenerse. Había documentos financieros, extractos bancarios, nombres que no reconocía, y luego, fotos. Fotos antiguas. Recortes de periódico amarillentos. Mis ojos recorrían todo, hasta que uno de los titulares me detuvo el corazón. Empresario local desaparecido tras investigación por fraude. La imagen que acompañaba la nota mostraba a un hombre sonriendo, cortando la cinta inaugural de un pequeño restaurante. Sus ojos brillaban. Su postura era firme. Su rostro. Mi respiración se rompió. Ese rostro lo había visto antes. En sueños. En recuerdos vagos. En una foto antigua que mi madre escondía en su cajón de ropa interior. Era él. Mi padre. El mismo que había desaparecido cuando yo tenía 12 años. El que, según nos dijeron, nos había abandonado sin más. El que nunca envió una carta. Ni una llamada. Ni un porqué. Mi padre estaba aquí. En este expediente. Vinculado de alguna manera con el mirador. La puerta se abrió de golpe. Fernando entró con el rostro desencajado y la respiración agitada. No era el hombre altivo que solía sentarse en la cabecera de la mesa. Era un espectro, alguien que llegaba tarde a ocultar el pasado. Dame esos documentos, ordenó, extendiendo la mano con una mezcla de súplica y amenaza. ¿Por qué está la foto de mi padre aquí? Pregunté, mi voz apenas un hilo,
pero firme. Fernando se desplomó en una silla. Se cubrió el rostro por un momento, como si buscara en la oscuridad interna la valentía que nunca tuvo. Tu padre no abandonó a tu familia, Carmen, susurró. Yo lo ayudé a desaparecer. Sentí como si me arrancaran el suelo bajo los pies. ¿Qué estás diciendo? Él descubrió irregularidades en las cuentas de varios de mis clientes. Continuó con la voz quebrada. Amenazó con denunciarlos. Era un hombre honesto, demasiado. Le ofrecí dinero para que guardara silencio. Se negó. Le advertí que su familia podría sufrir. Entonces, acordamos que desapareciera. Le prometí que estarían protegidos. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No por la traición, sino por la verdad. Por todos esos años creyendo que mi padre me había dejado por cobardía, cuando en realidad lo había hecho por amor. Y por miedo. Fernando bajó la cabeza. Cuando Alejandro te llevó a casa por primera vez, casi me desmayo. El destino tiene un sentido del humor muy retorcido. Y en ese instante entendí por qué Elena me odiaba tanto. Yo no era una amenaza social. Era un eco del pasado que tanto habían luchado por enterrar. La confesión de Fernando no solo rompió las paredes del silencio, también derrumbó todo lo que yo creía saber sobre mi propia historia. Durante años, viví con el peso del abandono. Creí que no era suficiente, que mi padre había decidido irse porque no éramos dignos. Pero ahora, comprendía que su ausencia había sido su forma más desesperada de protegernos. Me quedé allí, de pie frente a él, con la carpeta aún en mis manos, como si contuviera dinamita emocional. ¿Elena sabía todo esto? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Fernando negó con la cabeza, lentamente. Ella solo sabía que tu apellido representaba una amenaza, que tu padre había arrastrado mi nombre en un escándalo que nunca salió a la luz. Le dije que no confiara en ti, que mantuviera la distancia, pero nunca le conté toda la verdad. Suspiró, agotado, derrotado. Y ahora todo se desmorona. Por más que quise enterrar el pasado, ha regresado con tu rostro. La puerta volvió a abrirse. Alejandro entró con paso firme, seguido de Roberto, y de Elena, que se detuvo al vernos cara a cara. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a su esposo con desconfianza. Alejandro notó la carpeta en mis manos y, con un gesto silencioso, me pidió permiso. Se la entregué. Mientras leía, su rostro se transformaba. Pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a la furia. ¿Sabías esto?, le preguntó a su madre, su voz rota. Elena lo miró, perdida, buscando una salida. Yo, no. Nunca. Balbuceó. ¿Ese hombre es el padre de Carmen? Fue entonces cuando Roberto rompió su propio silencio. Carmen no solo es socia de este restaurante. Es parte de su esencia. Tu padre vino a verme hace muchos años, dijo, mirándome. Me entregó sus ahorros, su visión, y una condición, que cuando su hija creciera y estuviera lista, yo le ofreciera un lugar aquí. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en el escritorio para no caer. Tenía tantas preguntas, pero solo una logró salir de mi boca. ¿Está vivo? Roberto asintió lentamente. Vive con otro nombre, en otra ciudad. Pero ha seguido cada paso de tu carrera. Siempre estuvo orgulloso de ti, Carmen. Solo, nunca se atrevió a acercarse. Elena retrocedió un paso, como si todo ese peso emocional ahora cayera sobre sus hombros. Ya no quedaba rastro de la mujer altiva y calculadora. Solo una madre, enfrentando las consecuencias de un odio construido sobre medias verdades. Un silencio espeso llenó la sala, hasta que desde el comedor llegó un aplauso. Uno. Luego otro. Y de pronto, los invitados celebraban, sin saber que, tras las paredes, una familia colapsaba mientras otra se reconstruía en secreto. Me limpié las lágrimas con la manga del uniforme. Tenemos una cena que servir, dije con voz firme. Alejandro me tomó la mano, aún temblando. No tienes que hacerlo. Lo miré a los ojos, y por primera vez, sentí que había llegado al lugar al que siempre pertenecí. Sí, tengo que hacerlo. Esta noche, se trata de honrar el sacrificio de mi padre. Crucé el salón con la cabeza en alto,
como si cada paso sobre el suelo del mirador sellara una nueva etapa de mi vida. Ya no era la mujer que temía no ser aceptada. Era la hija de un hombre valiente, la chef que había transformado esa cocina, la socia que merecía estar ahí. En la cocina, el equipo me esperaba como soldados antes de una batalla. Pero esta no era una guerra. Era una ceremonia. Una redención. Chef, dijo Martín, mi sous chef de confianza, los invitados están preguntando por el plato principal. Asentí en silencio. Mi mirada se deslizó hacia la pizarra del menú del día, y luego hacia el fondo de mi memoria. Cerré los ojos por un instante, buscando no un platillo sofisticado, sino algo más íntimo. Algo que hablara de mi origen. De mi padre. Cambio de planes. Anuncié. Esta noche serviremos el menú que mi padre preparaba en ocasiones especiales. Los cocineros se miraron entre sí, sorprendidos, y luego asintieron con respeto. Sabían lo que significaba. Porque más allá de ingredientes y técnicas, la cocina también era un lenguaje. Y esa noche, yo iba a contar mi historia, plato por plato. Mientras las ollas servían y los cuchillos danzaban, el mirador se llenó de aromas que no solían pertenecer a restaurantes de alta gama, guisos humildes, especias cálidas, recetas pasadas de generación en generación. Era como si la cocina respirara memoria. A través de la ventana de servicio, observaba cómo los platos llegaban a las mesas. Los invitados probaban, sonreían, cerraban los ojos al saborear. Algunos incluso se emocionaban sin entender por qué. Porque lo auténtico, lo hecho con el alma, siempre encuentra camino al corazón. En la mesa principal, los Mendoza comían en silencio. Elena mantenía la vista baja, como si cada bocado le recordara todo lo que no quiso ver durante años. Alejandro, en cambio, me miraba con un orgullo que no necesitaba palabras. Al final de la velada, cuando los últimos platos habían sido servidos y los postres aún humeaban en las bandejas, Roberto se acercó con un sobre en la mano. Tu padre estará en mi casa mañana al mediodía, dijo con voz suave. Ha esperado este momento por mucho tiempo. No pude responder. Solo apreté el sobre contra el pecho y asentí. No como chef. No como esposa. Como hija. Antes de irse, Elena se acercó. Su mirada ya no tenía filo. Su postura, por primera vez, era humilde. Nunca imaginé que tuvieras tanta fortaleza, admitió en voz baja. Mi esposo tendrá que responder por sus actos, pero lamento profundamente cómo te he tratado. La miré. No con odio, sino con una nueva comprensión. A veces, quienes más nos hieren, son los que más temen que alguien los desenmascare. Esa noche, mientras apagábamos las luces del restaurante, sentí que algo dentro de mí se encendía para siempre. La cena había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba.